Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este día. Un afectuoso abrazo a la distancia a todos aquellos que nos escuchan fuera de Chile. Dios les bendiga a todos, amados. En este día vamos a exponer un tema muy importante para todo creyente, para todo cristiano. Un tema trascendente, ya de vital importancia, que es la regeneración, la obra de la regeneración en el creyente. Nosotros necesitamos redescubrir la verdadera naturaleza de la regeneración o el nuevo nacimiento. Necesitamos comprender lo que es una doctrina olvidada, perdida el día de hoy, la doctrina de la regeneración. La palabra regeneración proviene del griego paligenesia, de pali nuevo y génesis nacimiento. El nuevo nacimiento y la regeneración no constituyen etapas sucesivas en la experiencia espiritual, se refieren al mismo acontecimiento. El nuevo nacimiento o regeneración destaca la comunicación de vida espiritual en contraste al anterior estado en que se encontraba el ser humano, un estado de muerte espiritual. La regeneración, amados, amadas, es un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu e inicia el crecimiento y el progreso espiritual, cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Cristo. Antes del nuevo nacimiento, el pecado regía al hombre y lo hacía rebelarse contra Dios. Ahora el Espíritu lo controla y lo dirige hacia Dios. El hombre regenerado camina según el Espíritu, vive en el Espíritu, es llevado por el Espíritu y se le ordena que sea lleno del Espíritu. No es perfecto, tiene que crecer y progresar, pero en cada departamento de su personalidad está siendo encaminado hacia Dios. Hoy en día hemos reducido esta maravillosa verdad a nada más que una decisión o a la repetición de una oración o al simple hecho de levantar la mano en una reunión. Pero la regeneración, mis amados hermanos y hermanas, no es una obra humana, no es una obra que el hombre pueda crear o manipular. La regeneración o nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios, donde el poder divino del Espíritu Santo actúa en la persona que se ha arrepentido y ha creído por fe en Jesús. En ese instante el Espíritu Santo regenera el espíritu humano, dando vida y comunión con Dios a esa persona. Ese ser corrupto en ese instante es regenerado por la obra del Espíritu Santo. Al producirse este nuevo nacimiento, nace un hombre nuevo con nuevos afectos. Jonathan Edwards dijo: una criatura con nuevos afectos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un hombre pecador con un corazón adámico ama el pecado, pero un hombre que ha sido regenerado por el Espíritu Santo tiene un corazón nuevo que ama la justicia, tiene nuevos afectos. O sea, el requisito imprescindible para que un creyente, un cristiano, pueda entrar en el reino de Dios, pueda tener vida eterna, pueda salvarse de la condenación, es necesario que esa persona sea regenerada por el Espíritu Santo, que experimente un nuevo nacimiento. Esta regeneración, en primer lugar, es un acto sobrenatural de Dios. No hay una intervención humana, no es algo que el hombre pueda crear con artimañas o con estrategias. Esto es un acto soberano, sobrenatural de Dios. Esto lo podemos graficar de la siguiente manera. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, está la forma, pero no tiene vida, hasta que Dios sopla sobre él aliento de vida y esa criatura formada, esa figura de barro,
pasa a ser un ser viviente. Así como Dios sopló aliento de vida a un cuerpo de barro sin vida y pasó a ser un ser viviente, de la misma manera el Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu. El hombre es tripartito o tricótomo, tiene alma, cuerpo y espíritu, pero el hombre sin Dios, su espíritu está muerto. Efesios capítulo 2, donde nos dice el apóstol Pablo, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La regeneración es un nuevo nacimiento, una vivificación espiritual. Juan 5:21 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Este nuevo nacimiento es la implantación de la vida divina en el hombre. Por su naturaleza el hombre está muerto en el pecado. Acabamos de leer Efesios 2:1, que estábamos muertos en delitos y pecados. Por el nuevo nacimiento se le imparte nueva vida a esta persona, la vida de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia también nos enseña en Gálatas capítulo 2, 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que dice: ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. La regeneración es la implantación de una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Primera de Juan 3:9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Una persona que va a la iglesia, que practica el pecado constantemente, es una persona no regenerada. Es una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la persona nace de nuevo, es implantada la simiente de Dios, la naturaleza de Dios en su vida, y él tiene el poder para vencer el pecado a través del Espíritu Santo, que le ha dado vida. Ya el pecado no se puede enseñorear de él. Un cristiano puede caer en pecado, puede equivocarse y caer en pecado 1, 2, 3 veces, pero una persona que asiste a la iglesia, que se mantiene en pecado, es porque realmente no ha nacido de nuevo. Porque cuando una persona nace de nuevo, hay nuevos afectos. Pero un hombre que ha sido recreado tiene otros afectos, como Jonathan Edwards dijo: ama la justicia, ama ir a la iglesia, ama la palabra de Dios, le gusta estar orando, le gusta estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en él que lo impulsa a hacer aquello. Y esto también nos enseña que el creyente tiene dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica con la que viene a este mundo, y la nueva naturaleza que es implantada una vez que él procede con fe y arrepentimiento delante de Dios. La regeneración resulta en la conversión. La regeneración es el acto interior, es la obra sobrenatural que nosotros no vemos cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y la hace una nueva criatura. Esa parte nosotros no la vemos. Y la conversión, amados, es el efecto moral exterior y su manifestación. Hoy en día podemos ver muchos esclavos de la religión, hombres que tratan de obedecer la palabra de Dios, padres y madres que tratan de llevar a sus hijos a la iglesia y dicen: chuta, no sé por qué mi hijo no ora, no sé por qué mi hija no busca a Dios, yo quiero que alaben a Dios, y los llevan obligados a la iglesia. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera: tenemos un guepardo, amados, corre o alcanza una velocidad de 110 hasta 130 kilómetros por hora. Ya, ahí tenemos un guepardo. Vamos a hacer cuenta que ese es un guepardo, es un renacido, es una nueva criatura. Ha sufrido una regeneración. Vamos a ilustrarlo de esa manera. Y tenemos al lado del guepardo una tortuga. Y tenemos a tortuga entrenando y trata de todos los días hacer sentadillas y toma unas mancuernas y una trotadora y trata de correr. Esa tortuga, en algún momento, yo les pregunto, ¿podrá alcanzar la velocidad del guepardo? Ningún entrenamiento podrá hacer correr a esa tortuga a la velocidad del guepardo, amado, hasta que esa tortuga no sea transformada
en un guepardo. En ese momento podrá correr a esa velocidad. Cuando el Señor los llame a su presencia, como dice allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, el texto dice, subraye, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Volvamos al guepardo y a la tortuga. La tortuga va a poder hacer la voluntad de Dios si no ha sido regenerada. No va a poder hacer la voluntad hasta que sea transformada en ese guepardo. De la misma manera, el cristiano, amados, si no ha sido regenerado, si no ha experimentado el nuevo nacimiento, no va a poder cumplir con la voluntad de Dios. Un cambio de naturaleza. Un topo no puede volar como el águila. Ninguna preparación podría hacer una tortuga tan veloz como el guepardo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La persona no regenerada está limitada en los siguientes aspectos. Escúchame bien. Primero, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús lo dejó claro con Nicodemo. Le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder tener salvación es necesario nacer de nuevo. En segundo lugar, no puede entender la palabra de Dios y las cosas espirituales. Una persona no regenerada que no ha experimentado el nuevo nacimiento no entiende la Biblia y las cosas espirituales. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, llámese natural una persona adámica, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En tercer lugar, no puede agradar a Dios. Una persona no regenerada no puede agradar a Dios. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la vieja naturaleza, la naturaleza adámica, no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y en cuarto lugar, una persona no regenerada está muerta espiritualmente. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Dios nos ha dado vida, amados. Es una obra sobrenatural de Dios. Por último, les voy a dar un ejemplo que ilustra esta verdad. Llegó un pastor a un pueblo y los miembros de la iglesia le contaron que había un hombre que asistía a la iglesia pero que ahora ya no lo hace. Este pastor va a visitarle, pasa a su casa. El pastor se reúne con él y le dice: hermano, me han contado que no asistes a la iglesia. Él contesta: sí, pastor, es que me gusta el fútbol, pero sé que lo correcto es que vaya a la iglesia. Sé que debo ir a la iglesia. Amo el fútbol, pero debo hacer lo correcto. El pastor le dice: sé que te has estado emborrachando. Él contesta: es que me encanta la cerveza y bebo demasiado porque es algo que amo. Pero tiene razón, pastor, debo hacer lo correcto. Voy a hacer lo que dice la Biblia y voy a dejar la cerveza y volveré a la iglesia. El pastor le dice: también he escuchado que eres infiel con tu esposa. ¿Tienes otras mujeres? Él dice: pastor, es verdad, pero voy a hacer lo correcto, voy a dejar de hacer esas cosas y voy a volver a la iglesia porque es lo que debo hacer. El domingo vuelve a la iglesia y toda la membresía dice: ha vuelto un descarriado. Pero la verdad, amados, es que él nunca fue un descarriado. Él es una persona inconversa que nunca ha experimentado el nuevo nacimiento. Es una persona que nunca ha sido regenerada. ¿Me entiendes, amado? Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gran abrazo a la distancia. Dios les bendiga.